¿Qué tal amigos? Ya tenemos con nosotros el nuevo MacBook Air de 15 pulgadas y en este vídeo vamos a hacer el correspondiente unboxing y enseñaros su diseño para que veáis cómo luce. Además, os aconsejamos que os quedéis hasta el final porque tenemos una sorpresa que anunciaros. Antes de continuar, queremos dar las gracias a Katwin por ser el sponsor de este vídeo. En Katwin, por supuesto, son especialistas en la venta de productos Apple y precisamente son los que nos han ayudado a reservar este MacBook Air que podéis comprar, por supuesto, con ellos y además podréis disfrutar de promociones tan buenas como las que os dejamos en la descripción de este vídeo, ya que están regalando 3 meses de servicios Apple totalmente gratis. Es decir, puedes tener Apple Music, Apple TV Plus, Apple Fitness Plus. Todos los servicios que tú quieras los tienes gratis si pinchas en el enlace que os dejo en la descripción. Ahora sí, venga, vamos con el vídeo. Bueno, ahora sí, vamos con el unboxing, así que sin más dilación voy a sacar la tapita. Este es el MacBook Air de 15 pulgadas en color blanco perla, que para mi gusto es de los más bonitos que ha lanzado Apple. Vale, voy a levantar el Mac, a ver cómo lo puedo hacer. Vale, desde aquí lo levanto. Ahora le quito el plástico. Por supuesto, aquí nos encontramos el adaptador, por supuesto, MagSafe, bueno, el cable MagSafe a USB-C, lo dejo aquí de momento. Y aquí nos encontramos, por supuesto, el adaptador de corriente de 30 vatios, así que vais a poder cargar sin ningún problema el MacBook. 35 vatios, perdón, que he dicho 30, son 35 vatios. Vale, vamos a ver el MacBook, que es lo que seguramente todos estáis esperando, porque sin duda, para mi parecer, este es de los modelos más bonitos que están disponibles. Os estaré poniendo ahora una captura breve de los colores que se pueden adquirir en la página web, pero sin duda este blanco perla es de los más bonitos. Vamos allá, quitamos el plástico, lo dejo por aquí abajo y aquí se ve, es verdad que en el vídeo, con los focos y demás, parece más un color plata que blanco, pero os aseguro que es como un blanco tirando a dorado. La verdad que se ve muy bonito en persona. En el vídeo os estaré poniendo algunas escenas para que lo podáis ver con detalle, pero ya digo que luce espectacular. Además, súper finito, o sea, tiene un grosor nada mínimo. Como veis, estamos viendo también las conexiones, os las estaré poniendo si no se han enfocado en esta toma para que las veáis también en un plano de detalle. Vamos a abrir el Mac y bueno, la verdad, lo primero que quiero destacar es cómo suena. Los altavoces son increíbles. Ahora hablaré también un poquito de especificaciones y demás. Y la pantalla, pues evidentemente para mí no choca porque ya estoy acostumbrado a una pantalla de 16 pulgadas, por tanto para mí no es algo que me sorprenda mucho, pero desde luego el que esté acostumbrado a un MacBook Air de 13, pasar a las 16 pulgadas, pues desde luego que va a ser increíble. Así que si os parece, amigos, voy a configurar el Mac y vuelvo y así os cuento algunas cositas. Bueno amigos, no han pasado ni apenas 2 segundos. Ya tengo configurado el MacBook y una de las cosas que he hecho ha sido, bueno, abrir todas las aplicaciones de golpe. Como estaréis viendo, tengo todo abierto, todo lo que tengo instalado por defecto, así que ahora os iré contando cosas. Lo primero que quiero hacer es hablaros de la pantalla. La pantalla de este MacBook Air es concretamente de 15,3 pulgadas frente a las 13,6 de su hermano pequeño, por decirlo de alguna forma. Cuenta con una resolución de 2880 x 1864 píxeles, que si la comparamos con la resolución del MacBook Air de 13, este tiene 2560 x 1664 píxeles. La verdad que se ve bastante bien, he estado haciendo algunas pruebas, tiene una calidad muy buena, ya el MacBook Air de 13 pulgadas se veía fantásticamente bien, así que el que se compre, por supuesto, este de 15 pulgadas, pues la va a disfrutar incluso, si cabe, un poquito más. A nivel de especificaciones de brillo y demás, el brillo sigue siendo lo mismo, así que en cuanto a tecnología de pantalla y especificaciones como tal, no hay muchas más diferencias, simplemente tamaño y resolución. Ahora vamos a hablar rápidamente del peso. Al ser un ordenador más grande, también es algo más pesado con respecto al MacBook Air de 13. Este modelo concretamente pesa 1,5 kg, que viene a ser unos 300 gramos más que el MacBook Air de 13. Pero bueno, ya os estaré poniendo algunas tomas de lo finito que es y la verdad que llevar un MacBook de 15 pulgadas en una mochila, el hecho de que pese menos de 2 kilos me parece ya de verdad todo un avance, porque yo, por ejemplo, hasta ahora si quería 15 pulgadas me tenía que ir al MacBook Pro, que yo es el que uso personalmente, el de 16 pulgadas, que es el que se vende, y claro, además de ser mucho más caro, también es mucho más pesado.
Otra diferencia la encontramos en el sistema de altavoces. Este modelo cuenta con un sistema de 6 altavoces con cancelación de fuerza en los buffers. He estado haciendo alguna prueba con un tema musical de Shouken de Final Fantasy XVI y madre mía, cómo suena. Es cierto que en este aspecto este MacBook Air va a sonar un poquito mejor que el MacBook Air de 13 pulgadas, ya que el MacBook Air cuenta con 4 altavoces, pero no tienen cancelación de fuerza. Así que es verdad que con este Mac vais a poder tener un poquito más de volumen, incluso quizás pues, con un poquito mayor de rotundidad. Lo cierto es que mi experiencia hasta el momento ha sido muy buena. Luego el resto de especificaciones son prácticamente las mismas que el MacBook Air de 13, incluida la duración estimada de batería, que según Apple llegaría a las 18 horas en ambos modelos, lo cual está muy bien. Resumiendo, contamos con cámara FaceTime 1080p, tenemos también toma para auriculares, 2 puertos Thunderbolt, Touch ID y luego en cuanto a conectividad tenemos Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.3. De todas formas, insisto, esto es al fin y al cabo un unboxing y mi opinión sobre este nuevo MacBook, pero la review como tal prácticamente ya está subida. Tenéis la review del MacBook Air de 13 que prácticamente es idéntico a este. Lógicamente tiene el mismo chip M2 que el MacBook Air de 13 y eso hace que prácticamente su rendimiento sea excepcional. Fijaos que yo ahora mismo he abierto pues una inmensa cantidad de aplicaciones, o sea, puedo rápidamente moverme entre ellas. Fijaos todas las que tengo abiertas. Voy a ir a Safari y, por ejemplo, voy a poner lamanzanamordida.com y vamos a ver lo que tarda en abrirme la manzana mordida. Nada, tarda muy poquito. Me voy a meter, yo que sé, en Apple Music. Voy a poner, nada, unos segundos de esta canción. Suena de muerte. Bueno, la tenía muy alta, a lo mejor ha saturado en el micro y todo. Yo qué sé, me voy a meter en la App Store. No voy a activar notificaciones y voy a revisar, pues yo qué sé, las categorías de la App Store, concretamente, por ejemplo, deportes. Es decir, como estáis viendo, puedo tener una inmensa cantidad de aplicaciones y el chip M2 no se resiente en absoluto. Es un ordenador súper capaz y muy recomendable para los que quieran, además ahora con esta pantalla, una mayor comodidad a la hora de trabajar, por ejemplo, sin ningún tipo de miedo, con todo tipo de aplicaciones y sobre todo sin monitores externos, porque ahora las 15 pulgadas te permiten trabajar más fácilmente. A mi parecer, esta opción puede ser bastante mejor que el MacBook Pro para muchos usuarios que, como yo, por ejemplo, se veían condicionados a comprar el MacBook Pro porque era el único modelo que tenía 15 pulgadas o más de 15 pulgadas. Ahora mismo, ya digo, no conozco un ordenador de 15 pulgadas que te dé esta portabilidad, este rendimiento y esta autonomía. Como ya os dije en la review del MacBook Air de 13 pulgadas, a ver, si le achuchamos un poco, es cierto que el procesador va a bajar el rendimiento para evitar sobrecalentamiento, porque no olvidemos que este MacBook es tan finito y tan ligero en parte porque no tiene ventilación activa. Pero bueno, al final todo se compensa. Este no es un ordenador que se van a comprar seguramente usuarios súper exigentes, pero para la gran mayoría ya digo que os va a ser más que suficiente. Os digo además porque su precio me ha sorprendido, porque conociendo a Apple yo lo esperaba más caro. Este Mac parte de 1.599 euros en su versión de 256 GB. Que a ver, si vais a hacer la inversión con vistas a largo plazo, quizás os aconsejaría al menos la versión de 512. Pero bueno, si no vais a almacenar mucha información, pues bueno, la verdad 256 a lo mejor os va bien. Yo no es el que compraría, pero desde luego el precio está muy bien conseguido, sobre todo porque yo esperaba, antes de que se presentase, que este Mac se fuera cerca de los 2.000 euros. Eso sí, también es mi obligación avisaros de algo, y es de la posible presentación de nuevos modelos de Mac, precisamente estos MacBook Air, en la primera mitad del próximo año. Y además estos tendrían los chips de 3 nanómetros. Sería una versión mucho más optimizada, sobre todo en cuanto a rendimiento y también consumo, que los chips M2 que montan ahora mismo. Al final, no olvidemos una cosa. Este MacBook Air de 15 realmente va con un año de desfase, porque este modelo de MacBook en sí debió salir con el MacBook Air de 13 pulgadas que se rediseñó el año pasado. Este año, bueno, lo han usado de comodín para alargar un poquito más ese concepto de hace un año y por eso no hemos tenido una renovación al uso del MacBook Air. Solamente tenemos el mismo, pero más grande. Por eso, ya digo, si os compráis este ordenador, disfrutarlo mucho, pero si podéis esperar un poquito, a lo mejor os merece la pena la espera. Pero ojo, atención, viene la sorpresa.
Vamos a regalar uno. Vamos a regalar el nuevo MacBook Air de 15 pulgadas. A partir de nada, de unas horas, seguramente cuando estemos publicando este vídeo ya tendréis disponible en la página web la ficha para participar en el sorteo en lamanzanamordida.com. Así que solo tienes que ser suscriptor de La Manzana Mordida Plus para participar. Y ojo, porque solo hasta el 24 de junio vais a poder suscribiros al plan anual con un 50% de descuento durante el primer año si utilizáis el código MacBook15, lo ponéis en mayúsculas y luego el 15 en número, al momento de registraros. Aprovechad porque vais a poder disfrutar 12 meses de contenido extra al precio de 6 y, por supuesto, vais a poder aglutinar los puntos de antigüedad equivalentes a medio año que vais a tener de golpe, y estos puntos de antigüedad os ayudarán a poder tener más probabilidades de que os toquen tanto estos sorteos como por ejemplo el del MacBook Air, como todos los que haremos durante el año. Hacemos un gran sorteo cada mes, siempre de productos Apple. Hace unos días hemos sorteado los AirPods de tercera generación, ahora este MacBook Air, el mes que viene ya veremos. Así que nada, de verdad, os animo a que aprovechéis este descuento. Solo válido, ojo, para nuevos suscriptores. No funcionará, por supuesto, si ya eres suscriptor o si lo has sido en el pasado. Lo que queremos es pues, dar a conocer nuestra plataforma a nuevas personas que a lo mejor pues, hayan tenido siempre la duda de si apuntarse o no. Así que amigos, si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, podéis dejar vuestro me gusta. Si tenéis dudas con respecto a este Mac, podéis dejármelas en los comentarios y trataré de responderlas pronto. Nos vemos muy pronto con más aquí, porque ya sabéis, esto es La Manzana Mordida. Yo soy Fernando y prometo hacerlo. ¡Chao!